Es doctora en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también estudió la maestría en filosofía y la licenciatura en psicología. Es profesor titular de la carrera de psicología en la misma UNAM, en la sección Iztacala. Es tutor y docente del doctorado en pedagogía de la UNAM, catedrático del doctorado en educación en el Centro de Estudios Superiores en Educación CESE, ponente de la especialidad de psicología clínica y formación de psicoterapeutas y de la maestría en psicología clínica en la MAPSI. Ha sido asesor de una gran cantidad de tesis de licenciatura, maestría y doctorado en psicología, pedagogía, ciencias de la educación y filosofía. Por supuesto, fundador y miembro del comité editorial de la revista Alternativas en Psicología. En 2006 recibió el Premio Mexicano de Psicología otorgado por la Federación de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos de México, la FENAPSIME, impulsor e integrante del Consejo Mexicano de Psicología, en el cual participan diversas organizaciones e instituciones de psicología en México, miembro fundador y presidente de la Asociación Latinoamericana para la Formación y Enseñanza de la Psicología, ALFEPSI, actualmente integrante de la Junta de Honor. Durante su gestión se llevaron a cabo 4 congresos ALFEPSI, se publicaron 6 números de la revista Integración Académica en Psicología, y bueno, pues tienen su haber escrito un gran número de libros, entre ellos El Che Guevara y la psicología latinoamericana, y formación de psicología, y por supuesto es el creador de la teoría de la praxis. Dejo con ustedes al doctor Marco Eduardo Mulueta Reyes. Muchas gracias, Rosario, por la presentación y buenas noches a todos. Qué bueno que están aquí para comentar sobre estos temas de el amor, ¿verdad? Y la identidad, el amor y el poder. 3 temas por sí mismos muy interesantes, muy profundos, muy significativos para la psicología como ciencia, como profesión también, y desde luego para la sociedad. El tema de la identidad, quién soy, quiénes somos, qué es esto, cómo saber, y el amor, pues todo lo que significa, y el poder, ¿no? El poder. Entonces vamos a ver, como ustedes ya se imaginarán, una versión, pues un modelo basado en la teoría de la praxis. Es un modelo relativamente nuevo y novedoso de lo que es estos 3 conceptos y sus implicaciones. Es un modelo de psicología que vamos a comentar a continuación. Vamos a usar una presentación, déjame ponerla nada más por aquí para que se vea. Si me ayudas a admitir, Rosario, por favor. Sí. Bueno. Identidad, amor y poder. Vamos a hablar de qué es la identidad primero, luego el amor, luego el poder y sus relaciones entre sí. Agradezco mucho la presencia, pues, de muchos de mis amigos que están aquí presentes, como Otilia Valdés, Leti Hernández, la propia Rosario, Norma Dionisio, que hace tiempo que no la veía, Janet, Jaime Trueba, y así varios que están aquí presentes y que ya conocen un poco de lo que es la teoría de la praxis. Entonces, la identidad. Identidad viene del latín idem, que significa lo mismo o igual. A veces cuando se piensa en la identidad, pues ya se da por sentado, ¿cuál es tu identidad? Y ya identifícate, ¿no? Y entonces ya pones tu credencial de lector, o tú en Sudamérica no hay credencial de lector, hay precisamente ID, como de identidad, un poquito parecido a como en el Zoom, que hay ID o DNI, cédula de identidad, son los conceptos, ¿no? Entonces, la identidad es lo que nos permite identificarnos. ¿Pero qué significa identificarnos? Y pues ahí está esto de identidad igual, viene del latín idem, que significa igual o lo mismo. Para entender este sentido de la identidad hay que recordar lo que nos decía Heráclito, ¿no? Pero primero hay que decir, la identidad es necesaria para la comprensión de los fenómenos psicológicos, ya que es esa identidad la que permite tener intenciones inmediatas y a largo plazo. O sea, si no hubiera identidad, no tendríamos intenciones tanto inmediatas como a largo plazo. La falta de identidad
pues es lo que se conoce como neurosis o como psicosis, no saber quién se es. La identidad es necesaria para sobreponerse al continuo del cambio. Al continuo del cambio. Como decía Heráclito, ¿no? Esta frase, nadie puede entrar 2 veces en las aguas del mismo río. Y como suelo preguntarles en algunas de mis clases, les pregunto a ustedes, aunque apenas llevamos unos cuantos minutos de esta sesión, piensen si son los mismos o no son los mismos de cuando iniciamos, o si son los mismos que hoy en la mañana o ya no son los mismos, o ayer. ¿Tú, Leti, eres la misma que ayer, Leti Hernández? No, Ahora, ¿quién eres? Ayer, ¿quién eras? Y ahora, ¿quién eres? bueno, sí soy la misma, pero con características, aprendizajes nuevos. Esencialmente, dicen algunos filósofos, eres la misma, pero ha variado algunas cosas, Ujú. ¿verdad? ¿Y eres la misma que hace 20 años o no? En esencia, pero En no. esencia. ¿Quién sabe si en esencia ya eres muy diferente, ¿no? Bueno, sí, ya es mucho tiempo, 20 años sí es mucho. Ya eres muy diferente, ¿no? Y sin embargo, Sí, algo conservas de identidad en ese ser la misma de hace 20 años, pero ya eres muy diferente, ¿no? Entonces, es interesante este paso del tiempo, eh, déjame ver tanto, ahí está, este paso del tiempo y que va cambiando, cada instante te va haciendo diferente y sin embargo eres el mismo, ¿no? Es la misma persona. Antes de los 3 meses hay que iniciar cómo se produce este fenómeno de la identidad. Podría decirse que desde antes de los 3 meses los bebés identifican la voz de su madre, se calman cuando la oyen. Desde que están en el útero, pues imagínense escuchar la voz, algo alcanzan a escuchar a través de líquido amniótico y de las paredes de la piel de la madre, del útero, escuchan y además por la vibración interna, no solamente la emisión externa de sonido, sino todo lo que vibra del cuerpo a través con el sonido de la voz, van identificando, se van familiarizando, al grado de que por eso muchos bebés cuando acaban de nacer, escuchan la voz de su mamá y se calman, porque es lo que tienen ya familiarizado. O sea, la identifican, ven que es la misma. A los 3 meses más o menos, diría Frostick es una evaluadora de la percepción. Entonces, no, ella no dice de los 3 meses, pero tomando el concepto de Frostick de constancia de forma, más o menos podemos decir que un niño a los 3 meses puede identificar su mamila, digamos, en diferentes posiciones, que esa es la constancia de forma. Compramos dos, una para mí y una para Isaías, 3 tortugas, bueno, 2 tortugas para Liam. Está apagado el micrófono. También se me apagó el mío. Sí, Sí. gracias. Es que está entrando muchas personas y por eso se oye un poco de barullo, pero ya las silenciamos todos. Gracias. Entonces, a los 3 meses más o menos un niño identifica diferentes ángulos de la imagen de su mamá, probablemente de su papá o algunos otros familiares, y sobre todo identifica algunos objetos que aunque se los pongas en diferente ángulo, piensen, por ejemplo, la mamila, que es el objeto más identificable por parte de los niños, la ponen, digamos, en forma vertical, en forma horizontal, en forma inclinada, y el niño la ve y, por ejemplo, puede ya calmarse. O, por ejemplo, si hay un sonido de la mamila, por ejemplo, el horno de microondas suena cuando ya está caliente la mamila y el bebé oye el sonido, y después lo identifica, y si está llorando porque tiene hambre, oye el que ya está caliente la mamila a través del sonido del horno de microondas y deja de llorar. ¿Por qué? Porque ya lo identificó, ya se volvió una señal
ya se volvió un signo probablemente. Vamos a ver más adelantito esto de signo, señal y símbolo. A los 8 meses, dice Piaget, ya identifica un objeto como el mismo, aunque desaparezca algunos segundos o algunos minutos de su vista. Según Piaget, antes de los 8 meses, si un objeto se cae, el niño piensa que dejó de existir. Bueno, no es que piense, sino que asume, o para él ya no existe, más bien dicho. Pero más o menos a los 8 meses, los niños saben que aunque el objeto desaparezca de su vista, sigue existiendo y lo pueden buscar. Por eso dice Piaget que ya lo tienen en la mente, ya tienen un punto de referencia en la cabeza, en la mente, que lo asocian como igual a un objeto que están buscando, como puede ser un juguete, la misma mamila o cualquiera. Incluso la mamá se esconde atrás de una sábana y el niño sabe que está jugando, que ahí está la mamá y que en un momento más, o si quita la sábana, la va a ver. Eso es lo que Piaget encontró como permanencia del objeto y supuso equivocadamente a ese Piaget que en ese momento empezaba el cerebro a trabajar con símbolos, con signos, como si antes de ese momento el cerebro casi no trabajara. Dice Piaget que son coordinaciones circulares primarias, como si se diera una relación entre la vista, el oído y la acción, sin pasar, dice Piaget, por las representaciones mentales. Pero hay experimentos que hacen ver, por ejemplo, un experimento de Wolby, a un niño lo están filmando, incluso ponen unas luces infrarrojas para grabarlo. Entonces le enseñan un objeto que le llama la atención, pensemos en 4 a 6 meses de edad del niño, y entonces el niño empieza a mover su mano para tomar el objeto, le apagan la luz y lo siguen grabando con luces infrarrojas. Y entonces se ve cómo el bebé hace movimientos buscando el objeto, aunque ya no lo ve. Lo que quiere decir que hay elementos primitivos o muy básicos de permanencia del objeto aún en meses anteriores, es que es un proceso gradual, aunque poder operar con él, poderlo manejar, eso sí, es lo que Piaget estableció a los 8 meses como la capacidad de poder manejar un objeto como él mismo, y eso va a dar lugar a que a los 9, 11 meses pueda utilizar medios. Es la base, esto de la permanencia del objeto, que sí la tienen otros animales, va a ser otros animales superiores tienen permanencia del objeto, un gatito, un perro, tienen permanencia del objeto, un delfín, un chimpancé, muchos animales. Pero viene la siguiente etapa en Piaget, que ya es cuando identifican un medio como algo que, una cobija, que es un juguete está encima de la cobija, el niño jala la cobija para tomar el juguete. O sea, usa un medio, pero también ya identifica el medio que le sirve para algo, igual su propio cuerpo, ¿no? Y no solamente su propio cuerpo, el cuerpo de la mamá o de dice el niño de 11 meses o de 10 meses, dice, y la mamá le interpreta, quieres la mamila, y vuelve a decir, mirando hacia un lado, quieres este juguete. Entonces, esos son los principios del lenguaje, gracias a esta posibilidad de identidad, ¿no? El poder ver que es lo mismo y que a través de un símbolo o de un signo va a poder generar una reacción en la mamá o en los demás. Esta capacidad de uso de símbolos o representaciones permite que los niños aprendan los nombres de los objetos y su propio nombre, así como formas no verbales que identifican objetos, acciones y situaciones. Entonces, ahí va a venir la palabra yo y va a venir el nombre del niño, como se llame. Gael o como se llame, Santiago, ¿no? Ya sabe que él es Santiago, que es Gael o que es niña, es Gabriela o es Dana, como se llame, le empieza a identificar, y por eso la relevancia que tiene el nombre como parte de la identidad, porque es aquello que evoca a la propia persona, ¿no? O la palabra yo, aunque el yo solamente cuando la propia persona, el propio niño la pronuncia. Si la pronuncia otra persona, pues ya no es, ¿no? Sin embargo, este concepto nos llevó a la idea del concepto de representación, que ustedes saben que se ha puesto de moda, sobre todo a través del trabajo de Moscovici, quien
justamente trabajó el tema de las representaciones sociales a partir de 1961, en que se pensó en hacer un libro que se llama La representación social del psicoanálisis. Y de ahí se vino un boom de las representaciones sociales que combina un poco, bueno, que está más bien basado en Piaget, aunque la representación la hizo el psicoanálisis, pero ya sobre todo los psicólogos sociales han trabajado la representación de familia, la representación social de familia, la representación social de justicia, la representación social de gobierno, de libertad. Entonces son los códigos, pero el concepto de representación es un poco problemático desde el punto de vista ontológico y filosófico, es decir, perdón, epistemológico, es decir, filosófico. El concepto de representación implica la concepción de que hay cosas en sí, que eso es parte básica desde Sócrates hasta Kant, la idea de la cosa en sí. La cosa en sí es como si nosotros dijéramos la realidad real. Aquello que aunque no estemos nosotros, aunque no hubiera seres humanos, estaría. Y de ahí por eso se piensa que el lenguaje representa las cosas. Entonces cuando decimos agua, representamos al agua. Y por eso podemos operar con palabras que representan objetos o movimientos. Entonces dice que Kant y toda esta tradición occidentalista o occidental hace esta separación entre realidad y representación, objetividad y subjetividad. De tal manera que los objetos, la realidad puede ser representada mediante símbolos y signos, considerando que el representante puede sustituir al representado. Como un poco como los diputados, ¿no? Que son representantes y entonces ya después se olvidan de sus representados, ya son ellos los que funcionan. Igual puede pensarse en ese sentido del lenguaje. Pero la teoría de la praxis, bueno, está cambiando, pretende cambiar este concepto de Moscovici, de representaciones sociales, a través del concepto de evocación. Entonces no es que un símbolo o un signo represente un objeto, porque el símbolo y el signo son tan reales como el objeto. Pero sí, un determinado símbolo o signo codificado en un contexto dado genera ciertas evocaciones en una persona, en un grupo, en una comunidad, en una cultura, en una época. Pero lo que cada vez se evoca no es exactamente lo mismo, como pretende la idea de la representación, es como si se afianzara. Sobre todo si pensamos en un cambio notorio del contexto, cambia el significado. Entonces, las representaciones sociales, como las entendió Moscovici, estarían más cerca de la semántica, que son los significados de diccionario. Y el concepto de evocación que está postulando la teoría de la praxis está más relacionado con la semiótica. Y la semiótica es lo que podríamos llamar los significados psicológicos y más estrictamente los significados solamente. Es decir, lo que realmente significa, aún los significados de diccionario son semióticos, es decir, tienen un significado dentro de un contexto histórico, es decir, dentro de un contexto psicológico. Ese significado va a ir cambiando. No es lo mismo esta palabra en España que en México, que más allá de los idiomas, puede ser que hablemos incluso el mismo idioma, lo que le pasa a veces a las parejas o en las relaciones entre personas, en el trabajo, en la familia, que hablan el mismo idioma pero entienden cosas diferentes. ¿Por qué? Porque el significado, la evocación es diferente. Incluso a veces entre los géneros, ¿no? Lo que para el género masculino una palabra puede significar una cosa, ¿no? Y para el género femenino otra muy distinta, ¿no? Es decir, comprende el proceso lógico de por qué se tomó la decisión de vender la casa, de que hay que vender la casa. Y la otra persona dice, pues no, es que la casa, aunque se necesite vender, no la vamos a vender porque significa mucho para mí. Pues necesitamos venderla, dice la otra parte. Pues sí, pero yo no quiero venderla. Y así muchas cosas, ¿no? Se me ocurre ese ejemplo de cómo las cosas significan de manera distinta. Entonces, hay que distinguir entre significado semántico, que es el de los diccionarios, y significado psicológico o semiótico o significado efectivo.
La semántica trata de atrapar el significado semiótico en una estructura rígida, ¿no? Por ejemplo, una casa, pues, semánticamente es un lugar donde habitan un conjunto de personas, semióticamente es un refugio, es un lugar de confianza, una historia, una familiaridad, un lugar de seguridad, de tranquilidad, entonces es otro significado. Entonces creo que sería mucho más interesante hacer el tipo de investigaciones que estaban haciendo, que han estado haciendo los psicólogos sociales con las representaciones sociales, con los sistemas, las redes, en lugar de redes semánticas, redes semióticas, redes de evocación, redes de qué es lo que trae a las personas, que es un poco lo parecido a lo que hacía Freud. Nada más que Freud pensaba que era del inconsciente, pero son asociaciones libres. Y también hay que entender que las asociaciones libres no son uno a uno, sino que son, cada cosa tiene un un conjunto de significados, evoca muchas cosas con diferente fuerza, lo que le llamamos haz semiótico. Si yo les digo agua, algunos de ustedes pensarán en lluvia, otros en agua de beber, otros en el mar, otros en inundación, dependiendo del contexto. Si tienen sed, pues probablemente en agua de beber. Pero si ayer se les inundó su casa, pues piensan en inundación. Si no ha llovido y son campesinos, pues piensan en lluvia, ¿no? O si se empaparon, pues también piensan en eso. Entonces, es lo que evoca. Entonces, el concepto de evocación no quita el problema de objeto-sujeto como de perspectiva, sino son significados que evocan y hay un continuo de evocación. Una cosa evoca otra y esta otra y esta otra, y de manera ramificada o múltiple, ¿no? Cada cosa va generando una serie de evocaciones y por eso en el discurso vamos generando las siguientes cosas que vamos a decir y, por ejemplo, en una charla de café se pasa de un tema a otro porque las evocaciones hacia una y otra parte de los que están tomando el café juntos, pues cambian, ¿no? Y entonces una persona va hacia una frase con una determinada intención y el otro la toma con otra idea, toma una parte y de ahí se sigue, ¿no? Entonces, muy importante esto para entender el concepto de identidad y luego lo de amor y poder. En ese sentido, Lacan, que es uno de los que más ha trabajado los procesos de significación, y oscila Lacan entre los significados de tendencia semántica y la semiótica propiamente dicha. Por ejemplo, él plantea Lacan el estadio del espejo, que se da más o menos aproximadamente a los 9 meses, cuando un niño se descubre por primera vez en un espejo sabiendo que es el mismo. O sea, si ponen a un bebé de 2 o 3 meses frente a un espejo, no tiene idea de que es él el que se está reflejando, un poco como pasa con los perritos, con los gatitos, ¿no? Pongan a un perrito frente a un espejo y no sabe qué es, podría ladrarle al otro, no sabe que es el mismo, y algunos hasta pues como que quieren pelear, ¿no? Algunos gatos se ha visto que pelean con el del espejo, o incluso con su cola, ¿no? Se dan de vueltas correteando su propia cola. Entonces Lacan, frente a esta idea del espejo, dice que hay una dupla de yoes, ¿no? ¿Quién es el que está en el espejo? Se le puede preguntar hipotéticamente al niño o a una persona que se mira en el espejo. ¿Quién está ahí en el espejo? Y dice la persona, yo. ¿Quién lo dice? Yo. ¿Quién está fuera del espejo? Yo. ¿Quién está en el espejo? Yo. Es decir, aquel al que se refiere, el que habla y al que se refiere es la misma persona, pero son dos yoes, ¿no? La misma persona se refiere al otro como si fuera, que es el mismo, lo ve como desde otra perspectiva, ¿no? Que va a ser la característica de la identidad. ¿Se acuerdan que la identidad significaba igualdad? Entonces, ese que está en el espejo es igual a mí que estoy fuera del espejo. O yo que estoy fuera del espejo soy igual a ese que está en el espejo. Esa igualdad es la clave del yo, de la identidad. El espejo genera una autoimagen personal que se combina con las opiniones y con otras interacciones cotidianas. Cada persona se percibe, recuerda, evoca a sí mismo de cierta manera. Vallon precisamente habla, Vallon, del yo, bueno, implica, Vallon en su libro Del acto al pensamiento,
plantea esta idea de las cuplas, que es la idea de que todo significado, por ejemplo, si decimos día, es porque hay noche. Si decimos arriba, es porque hay abajo, o viceversa. Y así todos en la dialéctica, y según André Vallon, que es el que los trabaja dentro de la psicología, entonces si decimos yo, es porque yo soy diferente de tú, o de ti, y de ustedes, y de él, y de ella, de nosotros, y de ellos. Es decir, el hablar de sí mismo implica hablar del otro, que es lo que Levinas ha insistido, ¿no? Toda identidad implica una contraidentidad. También Ferdinand de Saussure, el padre de la lingüística, hablaba del carácter negativo del signo, porque al decir esto es un escritorio, decimos no es una silla, no es una mesa, no es un sofá, no es una ventana. Entonces, identificar algo implica excluir otras posibles identidades. Entonces, toda identidad implica una contraidentidad, que es la idea de la otredad en Levinas, ¿no? El otro es necesario para tu propia identidad. Para saber quién eres es necesario tener en cuenta quién es el otro, dice Levinas. Entonces, el yo es este significado de quién soy, ¿no? ¿Cómo me identifico? ¿Cómo sé quién soy? ¿Igual a qué? ¿Cuál es en qué consiste mi identidad? ¿Cómo me pienso y cómo soy? Esa como dupla, esa duplicidad de yoes. Me pienso, me percibo, que es la autoimagen, ¿no? Me percibo de cierta manera. Entonces percibo que soy alto o que soy bajito, pero desde luego una persona que es alta en México quizá va a otro lugar donde hay personas más altas y se siente bajito, ¿no? Entonces la autoimagen, el yo, siempre implica, como decíamos, una contraidentidad. Entonces si yo me percibo como alto, es porque a los demás los percibo como bajitos, a la mayoría. Si me percibo como bajito, es porque a los demás los percibo como más altos. Y así todo. Si soy moreno, me percibo más moreno si me considero moreno, me veo más moreno que el promedio. Y si me considero blanco, pues más blanco que el promedio. ¿Sí? De tal manera que una persona, digamos, por ejemplo, a mí me ocurre a veces que en Ciudad de México, bueno, en México me considero de piel blanca, más o menos. Pero voy a veces a Estados Unidos o voy a Europa y me veo moreno. Porque pues allá están más blancos, pues que yo, ¿sí? Entonces, eso es la autoimagen, la autopercepción. Luego, en el yo también está el autoconcepto. ¿Cómo nos pensamos a nosotros? ¿Cuáles son los conceptos? Y eso se ve mucho cuando le preguntas a una persona, ¿quién eres? ¿Quién soy yo? A ver, responde la pregunta, ¿quién soy yo? Y entonces la persona dice, pues yo soy bueno, a los que yo les he preguntado, ¿no? Soy una mujer, profesionista, que tiene hijos, que es esposa de no sé qué. O sea, empiezas a generar quién eres a través de una serie de conceptos que se relacionan con los roles que ocupas, ¿verdad? Pero eso, tanto la percepción como el autoconcepto, están vinculados también a la autoestima. ¿Cómo te valoras, no? Si eres mujer, ¿estás orgullosa de ser mujer o te sientes un poco menos que los varones? ¿Estás en contra, como decía Freud, y se ha comprobado que en una proporción significativa, sobre todo en etapas, en décadas anteriores, las mujeres sentían un poco parecido a como lo que les transmite la cultura de que nació niño o niña? Y luego dicen, pues niña, bueno, también, ¿no? No hay problema, ¿sí? Pero si dicen niño, ¡ay, qué bueno! Felicidades, ¿no? Sí, se observa una diferencia de reacción y esa diferencia de reacción obviamente está incorporada en la semiótica de hombres y de mujeres. De tal manera que muchas niñas, eso está cambiando ahora con la evolución de la mujer, pero muchas niñas en las historias clínicas que hacemos, más o menos alrededor de los 8 años, se sentían inconformes de haber nacido niñas, ¿no? Algunas no, algunas son orgullosas y cada vez más las mujeres están orgullosas de ser mujeres. Pero eso tiene que ver con el concepto de autoestima. ¿Cómo te valoras? ¿Cómo te concibes? ¿Cómo te percibes? ¿Y cómo te valoras? ¿Qué valor le das a tu identidad, a tu imagen, ¿no? Eres morena o moreno. ¿Estás orgulloso de ser moreno? ¿Te gusta ser moreno? ¿O eres morenito? Es decir, con ese dejo de que pues, no eres blanco, ¿no?
que no, toda la ideología occidental, la cultura occidental que nos ha invadido, ¿no? O al contrario, ¿no? Eres muy alto. Sí, me siento orgulloso, soy muy alto. ¿Por qué? Porque está como en el valor social y la idea de que ser alto es mejor que ser bajito. Aunque hay quien, siendo bajito, pues se enorgullece de serlo, ¿no? Y una y otra tienen ventajas, pero el estereotipo es que la altura, ser más alto, parece ser en términos generales mejor que ser bajito. Son los elementos de la autoestima. Y eso se relaciona con un cuarto aspecto del yo que hemos planteado, que es la autosensación, que sobre todo quien mejor la describe o mejor ha hablado de este tema de la autosensación es un filósofo que es Martin Heidegger, él habla no de la autosensación, esto ya es una traducción a la psicología, él habla en su estilo del encontrarse. Y un poquito es encontrarse para irlo procesando. Es como algunas personas cuando dicen, es que no me hallo, más o menos en ese sentido. No me encuentro. Y pues, en la forma literal hispana, pues si no te encuentras, pues búscate, ¿no? A ver si por ahí estás. Pero ese no me encuentro, es decir, no me siento bien, no me encuadra bien. Entonces, aunque tengas una buena autoimagen, tengas un buen autoconcepto, pensemos un concepto muy organizado, una imagen muy clara y una autoestima alta, pues probablemente este día no te sientes tan bien. ¿Cómo te sientes? O en esta época con el coronavirus, dices, yo soy una persona muy activa, me gusta organizar grupos, etcétera, pero no puedo por el coronavirus, me siento como inquieto, me siento raro, me siento pues raro, ¿no? Me siento mareado, me siento ansioso. ¿Cómo te sientes? Entonces, lo importante es que estos 4 aspectos que acabo de explicar están unidos en un solo proceso. No son 4 líneas, son aspectos que no se pueden disociar y que integran lo que significa la palabra yo. Funcionan como un todo. Entonces, la identidad, el yo y el proceso semiótico. Para esto hay que entender las 3 leyes de la teoría de la praxis, las 3 leyes básicas de la teoría de la praxis. La primera ley dice, la creación de algo nuevo, pensemos en este caso una identidad nueva, solamente puede surgir como combinatoria de elementos previos. Si no hay con qué evocar lo que soy, ¿no? ¿Qué significa ser alto o blanco, un moreno, o ser profesor, o ser alumno? Todos esos se combinan en la persona y van a ser su identidad, ¿no? Pero no puede ser de la nada. Por ejemplo, esto de quiérete a ti mismo, o piensa que eres una... No, pues tiene que haber los ríos, los afluentes que generen esa identidad. La segunda ley también es muy importante. Todo símbolo y todo signo surgen y se mantienen en la medida en que son compartidos por 2 o más personas. Este es muy importante para nuestro tema porque el yo o tu nombre, piensen cada quien en su nombre, pues es un signo. Surge y se mantiene en la medida en que es compartido por 2 o más personas. Es decir, si no se comparte, se diluye. Y entonces el yo se diluye, el nombre de la persona se diluye, y eso es lo que conocemos como crisis existencial. Una cosa curiosa es que las crisis existenciales eran mucho menos frecuentes, de hecho no están documentadas antes del siglo XIX. Es posible que haya habido, ¿no? Que Da Vinci o cualquier personaje de la historia, ¿no? Imagínense a Aristóteles con crisis existencial o a Sócrates, ¿no? No lo reportan ellos, que hayan tenido crisis existencial, o Alejandro Magno. Entonces, la crisis existencial, esta sensación de vacío, de falta de significado del mundo, que dio origen a lo que es la filosofía existencialista, incluso propio Heidegger, que no le gusta tanto lo que dice Kierkegaard, ni tampoco lo que decía Sartre. Incluso él se decía que no necesariamente que él no era un filósofo existencialista, pero sí lo es, ¿no? Visto desde el futuro de Heidegger, sí lo es pues por 2 cuestiones básicas. Una, porque él sí piensa desde el individuo, y de ese individuo dice que está constantemente
en la sensación de caer en el uno, en la impersonalidad, y que tiene constantemente la angustia por la inhospitabilidad del mundo y la sensación, dice Heidegger, de la nada, el vacío. Entonces, claro, Heidegger, así como Freud encontró el Edipo en casi todos los niños de la época, y como Piaget encontró la conservación de la cantidad en los niños de 7 años, pues así Heidegger vio que las personas de la época pues tenían les podría caracterizar por ese individualismo y por esa inhospitabilidad del mundo, pero pues para otras comunidades, como podrían ser las comunidades originarias latinoamericanas, mesoamericanas, pues la crisis de identidad es un concepto que no está. ¿Por qué? Porque en el caso del capitalismo, sobre todo del siglo XIX-XX, se van diluyendo el compartir, la intimidad, la cercanía emocional, y cuando esto se diluye de manera marcada, como puede haberle ocurrido a Kafka, sobre todo en la novela de Metamorfosis, ¿no? O le puede haber ocurrido a Van Gogh o al propio Heidegger, esta sensación de aislamiento y de que nada realmente tiene trascendencia. Algunos de mis amigos filósofos que tienen una tendencia, digamos, al existencialista, les gustaba decir esto de que pues, no somos nada en el universo, en el infinito, somos una partícula pues así como mínima, ¿no? Como intrascendente, totalmente trivial, ¿no? Y ese es el problema de los filósofos existencialistas, por eso se angustian. Y entonces, vamos a apagar el teléfono. Entonces esa angustia es por esta dilución de los vínculos afectivos. Por eso vamos ya a través de esto a entrar al tema del amor como necesario para la identidad. Entonces, ese problema de la identidad, por eso también es un problema del siglo XX, siglo XXI, siglo XIX, siglo XX, siglo XXI, segunda mitad del XIX sobre todo el siglo XX y cada vez más en el siglo XXI. Y la tercera ley de la teoría de la praxis dice, al expresar un sentimiento crece, al dejar de expresar un sentimiento decrece. Esta tercera ley explica por qué las personas tienen la necesidad de hablar de sí mismos. Porque si dejan de hablar de sí mismos, pues dejan de tener una especie de contacto consigo mismo, ¿no? Y entonces se pierden. Entonces el poder tener, reiterar tus características, lo que piensas, lo que te gusta, lo que haces, es una forma de darle consolidación, de ayudar a que se consolide, que se afiance. Entonces el yo de una persona se conforma siempre como símbolo y como signo. Un psicólogo social norteamericano que se apellidaba Ash hizo unos experimentos sobre influencia social, ¿no? La influencia social en la formación de la identidad. Y él hizo un experimento donde ponía a un grupo y pasaba a la mayor parte del grupo y digamos, pensemos un grupo de 15 o 20 personas. A 12 de las 20 personas las pasaba primero y a las otras 8 después, con cualquier pretexto, ¿no? Pasen porque vamos a hacer una dinámica y ya después se incorporan ustedes. Y entonces, cuando estaban nada más las 12 personas iniciales, les decía que el experimento consistía en ver cómo podía influir su opinión sobre la de los que estaban afuera. Y entonces ponía una serie de líneas en el pizarrón, líneas verticales, que se parecían en tamaño, ¿sí? Evidentemente, digamos, la 5 era la más larga y la 8 era la más cortita, pero claro, no eran distancias muy marcadas, no eran diferencias muy marcadas. Sin embargo, les pedía a los que estaban al inicio que dijeran que la 2 era la más larga y que la 10 era la más cortita. Y entonces, ya que estaban convencidos de que iban a decir eso para ver cómo influía eso sobre sus compañeros, que pasaban a los que no habían estado en la primera parte, y empezaba Ash a preguntar, bueno, mira, aquí quiero ver su percepción, como ven, quiero que me digan cuál de estas líneas
ven como más larga y cuál más cortita. Y evidentemente para alguien que no hubiera estado en la primera parte, y si no hubiera oído lo que decían los demás, la 2 era una de las más cortitas, de menor tamaño. Y sin embargo empezaban a decir todos que la 2 era, pues, para su vista era la más grande. Le preguntaba, digamos, a 3 o 4 de los que estaban en la primera parte del grupo, y luego le preguntaba a los que venían después, a uno de los que entraron en la segunda parte, y el resultado es que la mayoría de los que habían entrado en la segunda parte coincidían en que la línea 2 era la más larga. Es decir, con eso comprobaba Ash que la gente se deja llevar por lo que dicen los demás. Sin embargo, teoría de la praxis, entre más intensa, frecuente y duradera sea una relación afectiva de una persona con un niño pequeño o con una persona, mayor será la influencia de sus apreciaciones continuas sobre la autoimagen, el autoconcepto, la autoestima y la autosensación del infante. Entonces, por eso cuando le dices sobre todo a un niño de 2, 3 años, oye, qué fuerte estás, o qué grande eres, o mira qué inteligente es, el niño lo empieza a procesar como parte de su identidad. Claro, ahí lo interesante es que no hay una influencia social generalizada como lo pensó Ash, sino que tiene que ver con la estructura de los afectos. Generalmente es la madre la que más influye. ¿Por qué? Pues porque es con la que tiene mayor codificación. El niño tiene una intimidad que estimamos en una buena relación madre-hijo, pues cercana al 100% de intimidad, de cercanía. Todo lo que el niño piensa lo confía y lo comparte con su mamá. Aunque también influyen con diferente intensidad, pues el padre, ¿no? Los hermanos, otros familiares, hasta amistades, conocidos, vecinos y medios de comunicación masiva en la formación del yo infantil y también del yo adulto. Desde luego el yo infantil está estructurándose como algo nuevo, pero también si a un adulto de cualquier edad, pónganle de 40 años, lo cambian de contexto y lo ponen en otro grupo social, y eso dura más de 3, 6 meses, empiezan a influir los demás cada vez de manera más importante, y sobre todo si va teniendo cercanía emocional con ellos, ¿no? Si van siendo como su familia o su pareja, por ejemplo, va a tener una influencia muy importante sobre su identidad, sus amigos, aunque sea una persona adulta. Entonces, mientras que la influencia social de Ash analiza la presión social que ejerce un colectivo sobre la percepción y las acciones de una persona, él suponía que las personas adoptaban la percepción colectiva o hacían lo mismo que los demás debido a su deseo de aceptación y valoración colectiva. Lo relevante en la teoría de la praxis es el hecho de compartir significados con otros, de tal manera que si un significado se comparte establemente con familiares y amigos, será muy difícil que un grupo circunstancial logre una influencia determinante, ¿no? Es la fuerza del grupo primario, del grupo secundario, sobre otros posibles, ¿no? De tal manera que si alguien dentro de su grupo primario y secundario les dice que eres una persona muy madura, o eres muy estructurado, o al contrario, pues eres una persona de carácter muy flexible, muy cambiante, aunque otros extremos le digan algo contrario, no van a tener la misma fuerza de arraigo, de impacto sobre su propia identidad. La afectividad, la confianza, la familiaridad con un determinado significado genera una resistencia a la influencia social transitoria. Bueno, este es un concepto nuevo, el GPS psicológico, identidad y GPS psicológico. Los códigos simbólicos con los que se percibe, se concibe, se valora y se siente una persona tendrán una influencia diversificada por parte de diferentes agentes sociales, pero serán predominantes los que provienen del círculo primario, la familia de un niño, particularmente de los 2 y los 7 años, que es cuando conforma su identidad inicial. Y el núcleo, digamos, la parte, el tallo de su identidad, si pensamos a la identidad como un árbol, el tallo será entre los 2 y los 7 años. Para precisar, para entender por qué le llamamos GPS, hay que recordar qué significa GPS. GPS significa Global Positioning System. GPS, eso significa, son las siglas, Sistema de Posicionamiento Global, el cual está integrado por un conjunto de satélites que permite precisar la ubicación de un teléfono, por ejemplo, dentro de una ciudad
o dentro de un área geográfica, y la claridad y precisión con la que se tenga, digamos, si nada más fueran un satélite, probablemente podría tener este satélite referencia de que el celular está en la parte norte del continente americano. Si fueran 2 satélites, probablemente ya sepa que está en México. Si fueran 3 satélites, probablemente ya sepa que está en el centro de la República Mexicana. Si fueran 4 satélites, diría está en la Ciudad de México. Si fueran 5 satélites, ya está en cierta alcaldía. 6 satélites en cierta colonia. 7 satélites en cierta casa. 8 satélites en cierta habitación de la casa. 9 satélites en cierto punto de la habitación de la casa, que es más o menos lo que se está logrando. No son necesariamente satélites precisamente en el sentido orbital, sino que también en el caso de un celular podrían ser los nodos que tienen los celulares para conectarse, ¿no? En las esquinas, a cada tanto distancia, hay nodos que emiten y reciben señal, y eso permite ubicar, y pues ya ven lo que se puede hacer con el GPS, que nos permite trasladarnos, ¿no? De seguir una ruta dentro de un mapa gracias a esa capacidad de ubicación. Y luego las matemáticas permiten saber cuánto tiempo vas a durar en llegar de un lado a otro, dependiendo del tráfico, tu velocidad habitual de manejo, etc. La claridad, asimismo, la claridad y la precisión de la identidad personal está en correlación directa con la variación de códigos compartidos con personas diversas, algunas muy cercanas afectivamente. En la medida en que es posible hacer converger dichos códigos, invalidando algunos con el peso semiótico de otros, más cercanos afectivamente y o de mayor número, la identidad y la salud psicológica serán más nítidas y estables. Entonces necesitamos, cada persona necesita construir su GPS, o más claramente dicho, su constelación afectiva. Y que mínimo se necesita un grupo primario, que es la familia, de 2 o 3 personas, y un grupo secundario, que son los amigos de confianza, para que haya salud psicológica, de acuerdo a las investigaciones clínicas que hemos ido haciendo a lo largo de muchos años. Y recientemente estamos hablando también de la importancia de la mancuerna afectiva dentro de la constelación afectiva de la persona. La mancuerna afectiva en la infancia, por lo general, ha sido la madre, y en la adultez, por lo general, ha sido la pareja. Digo por lo general porque en la adultez podría ser una amistad, o podría ser un familiar. En algunos casos hemos visto que puede ser hasta un Dios, con aquella persona con la que se tiene más confianza, más identidad, más diálogo, pero que es necesaria esa constelación afectiva, este GPS afectivo, para darle identidad a la persona. En la medida en que haya menos, se diluya, digamos, esta constelación, o esté muy superficial, las señales sean muy tenues, o sean muy pocos elementos, la persona va a entrar en alteración psicológica. Inclusive una característica de neurosis nivel 3 es la dificultad para tener relaciones amistosas, y en neurosis nivel 4, 5 o psicosis, cuando hay una persona que está con psicosis, con delirios o alucinaciones, es porque su grupo primario incluso está muy diluido. De ahí hemos desarrollado la idea de la psicoterapia intensiva, en la que, por cierto, participó Leti Hernández, de hacer un grupo primario artificial a través de un grupo de psicólogos, que luego genere el GPS psicológico, su constelación afectiva, que luego pueda ser transferible a sus vínculos o sus satélites, entre comillas, naturales, ¿no? Su familia, sus amigos, y ya hemos hecho investigaciones específicas sobre eso con éxito importante, ¿no? Es una novedad. Así como hay identidades individuales que acabamos de mencionar, y la importancia de la constelación afectiva individual, también los grupos tienen identidad colectiva. Hay que saber eso, y además la identidad colectiva tiene una dialéctica con la identidad individual, la autoestima colectiva con la autoestima individual. Los grupos tienen una identidad colectiva, es una entidad psicológica. No solamente pensemos en un grupo de 2 o de 4, no solamente una familia. Pensemos, por ejemplo, en el concepto más amplio, o de los conceptos más amplios de grupos, que son el concepto de pueblo, el concepto de nación. Mucha gente confunde pueblo con población, pero la población es una referencia identitaria territorial, los que vivimos aquí.
Entonces, la población ahorita, digamos, son 123, 127 o 130 millones de mexicanos, caso de México. Pero el concepto de pueblo es un concepto muy importante porque va más allá de la población. El pueblo es el que tiene una historia y un conjunto de símbolos compartidos, una manera de ser colectiva, es decir, una identidad, una personalidad. Y por eso se puede hablar del pueblo mexicano de manera transgeneracional. De tal manera que para el pueblo mexicano la bandera nacional, el himno nacional, aunque el himno hable de guerra y de Dios y no todo el mundo sea religioso, de todas maneras son símbolos que compartimos con los que ven nuestros ancestros y con los que vienen después. Y no solamente eso, ¿no? La tortilla, el frijol, lo picante, cierto tipo de comida, ciertos rituales, el Día de Muertos, la Navidad, muchas otras cosas, ¿no? El 15 de septiembre. Entonces, cierta forma de vestir, cierta forma de hablar, hasta el ritmo, ¿no? La entonación al hablar. Entonces, tenemos una identidad transgeneracional que no hay que perder de vista. Incluso una familia en algunas ocasiones puede tener o tiene también una identidad transgeneracional, o sea, los tatarabuelos o los bisabuelos, aunque ya no vivan, son parte de la identidad familiar y sus valores, sus criterios, sus puntos de vista siguen contando aunque ellos físicamente ya no estén. Entonces, la identidad implica la identidad colectiva implica una identidad compartida, es decir, un sentido de pertenencia y por lo tanto un vínculo afectivo que los psicólogos sociales occidentales en general no ven. Ven a la persona dentro del colectivo, ven el funcionamiento del colectivo. Incluso Pichon Rivière, que hizo el grupo operativo, no tenía tan claro este concepto de identidad colectiva. Había una portavocía, decía, ¿no? Hay una persona que dice lo que el grupo necesita en un momento dado, pero eso no necesariamente se traduce en esta sensación de pertenencia. Yo soy parte de que, bueno, podría haber pertenencias incluso futbolísticas, podríamos decir, ¿no? ¿A qué equipo le van? No, pues yo le voy a los Pumas, no, pues yo al América, yo al Toluca, yo al Cruz Azul y así. Y entonces pertenecemos a una identidad colectiva que es necesario. La gente requiere de estas identidades colectivas para poder también afianzar su identidad personal. Y por eso pues somos gregarios, ¿no? Un grupo constituye pues así una pareja, una familia, constituye un ser psicológico con procesos análogos a los de una persona. Y también lo inverso. Una persona es siempre un ser colectivo. Su yo en realidad es un conjunto de yoes que pueden dialogar. Sí, en la historia una persona dialoga la mamá, el papá, los amigos, los abuelos, la televisión, los maestros más significativos sobre todo, lo que lee, ¿no? Los autores, todo, por eso las personas son síntesis en su identidad y por eso reflexionamos pues haciendo un interjuego de lo que podría decir una y otra parte, y eso nos lleva a una afectiva, ¿no? De qué realmente queremos, qué realmente quiere cada persona. Entonces, esto nos lleva al concepto del amor y a la multidependencia como independencia e identidad. La dependencia y la multidependencia pueden ser biológicas, funcionales, económicas y o afectivas o psicológicas propiamente dichas. Es decir, un bebé depende de su mamá biológicamente, pero la mamá depende más del bebé psicológicamente. ¿Sí? También si hay cooperación, o por ejemplo, cuando el hecho de la manutención, pues hay una dependencia económica. O cuando hay cooperación, hay dependencias funcionales, ¿no? Es que no puedo hacer esto porque el proveedor no me ha traído pues, la materia por la que yo tengo que hacer el trabajo, no me lo ha traído. Entonces yo dependo funcionalmente de eso. No dependo biológicamente en forma estricta, no dependo económicamente, no dependo efectivamente, pero sí funcionalmente. Si no me trae la materia prima o si no me manda la materia prima o el producto que yo tengo que vender, pues ¿cómo lo voy a vender si no tengo eso? Y viceversa, pensemos al revés, el proveedor, si el comprador, el que vende la materia, el que vende los objetos al menudeo, no me compra el mayoreo, pues
pierdo también, ahí ya no puede seguir funcionando mi trabajo. La integridad psicológica y la estabilidad emocional de una persona requieren de compartir experiencias, sentimientos, ideas, proyectos, aspiraciones con otras, es decir, que se dé una multidependencia. A veces las personas dicen, es que yo quiero ser independiente, como si ser independiente fuera no depender de nadie. Y bueno, el secreto que aquí les podemos compartir es que para no depender de nadie se necesita depender de muchos. Y por eso la constelación afectiva debe ser amplia. Cuando una persona depende de otra, aparte de que le causa confusión en su propia identidad, pierde fuerza, pierde vitalidad, lo que hace que esa persona incluso se pueda hacer independiente. Por ejemplo, pensemos en una esposa, si es dependiente económicamente o afectivamente del esposo o del novio o de la novia, no tiene amigos. Hemos encontrado muy claramente que las personas que dependen o de las drogas o dependen de una novia o una pareja, generalmente es porque no tienen otros sistemas de respaldo, otras, lo que han llamado las redes de apoyo, otras redes sociales, y que nosotros le llamamos grupo primario y grupo secundario, y que hay que entender que este GPS, esta constelación afectiva, lo que genera es una triangulación, puntos de vista diversos que la persona triangula, integra, y entonces en ese integrar está su independencia. Entre más una persona tenga, pensémoslo en la economía, si México solamente tiene economía de intercambio con Estados Unidos, como casi sucede actualmente, 80-90% con Estados Unidos, pues si Estados Unidos se enoja y nos quiere poner aranceles, pues es un problema muy grave para México. Pero si México tiene buen nivel comercial con Brasil, con Chile, con Venezuela, con España, con Canadá, con Alemania, con Japón, con China, pues si a Estados Unidos algo no le gusta, pues no hay tanto problema, ¿no? Podemos tener más soberanía, más seguridad. Lo mismo ocurre en la parte afectiva con las personas. En la teoría de la praxis, el amor es indispensable para la vida humana y proviene del compartir significados y, por tanto, sentimientos y emociones. La identidad sana en una persona requiere de un GPS amoroso formado principalmente por los grupos primario y secundario y la mancuerna afectiva que ya decíamos, ¿no? La persona más cercana. La identidad se consolida y se hace más original en la medida en que la vinculación amorosa se extiende y se intensifica relativamente también en los grupos. O sea, si una persona entra al grupo terciario, es hacer cosas y a tener significado con los compañeros, con los vecinos, con los conocidos, extiende su identidad. Se hace más de mayor trascendencia, de mayor expectativa y de mayor seguridad en sí mismo. Si logras entrar al grupo cuaternario, pues es mayor todavía, integrantes de una comunidad, de una institución, de una empresa, de un gremio. En el grupo quintuario ya es todavía mayor el nivel de salud psicológica y de consolidación de la identidad a través de la pertenencia a una etnia, a un pueblo, a una nación o a un grupo de naciones. En el sextuario es la pertenencia a la humanidad como un todo, ¿no? En el quintuario es México, es América Latina, en el sextuario es la humanidad como un todo, y en el septuario es la pertenencia a la naturaleza, al cosmos, al universo. Sentir amor por otros es lo que da significado, es decir, da identidad. En la teoría de la praxis, el amor es producto del compartir vivencias de manera directa, desde un evento cotidiano hasta la intimidad sexual o a través de la narración realista, metafórica o fantástica. En esta teoría, el amor se define como el sentimiento que una persona tiene por lo que le ocurre a otras. Bueno, ahora vamos a ver el tema del poder. La idea general que tenemos del poder, gracias a Maquiavelo y a Foucault, sobre todo, y pues también a Platón, es la de poder y someter. ¿Quién manda? ¿Quién decide? ¿Quién impone? Mientras alguien está sometido, pierde identidad. Y el que somete también pierde identidad, decía Hegel, que el amo y el esclavo, ¿no? Dice, el esclavo hace lo que el amo quiere, pero no es lo que él quiera, no sabe lo que él quiere. Y el amo sabe lo que él quiere, pero no sabe cómo hacerlo, no puede hacerlo. El poder surge tradicionalmente como dominación o como fuerza dominante en la medida en que alguien está en la posibilidad de hacer lo que otros no. La esencia del poder es la capacidad de hacer. O sea, poder es poder hacer.
aunque se ha pensado que poder es poder someter. Lo que pasa es que los que someten, pues pueden hacer, ya sea someten a través de la amenaza, de la fuerza, o someten a través del dinero, por ejemplo, pues no tienes trabajo, yo te doy trabajo y tienes que hacer esto y esto y esto otro. Es una forma de someter, ¿no? El poder hacer crece con la mayor organización, que es lo que han hecho las empresas y los gobiernos, tienen una forma de organización y mayor cooperación, claro, ha sido tradicionalmente una organización y una cooperación forzada, amenazada, presionada o comprada. El reto que ahora vamos a ver esta noche es ver si podemos hablar de organización que no sea sometimiento, cooperación que no sea sometida. Y pensemos en la pareja, en la familia, en el grupo de trabajo. ¿Se puede hacer una organización sin someter? Occidente diría que no. La América Latina, a través de nuestra voz, dice que sí. Para la transformación del poder como dominación en el poder como convocación, es necesario que los niños sean formados desde pequeños a través del servicio social continuo. Ellos participando, no sometidos a, sino invitándolos a hacer cosas por la comunidad, porque van a generar un proceso afectivo con la comunidad que va a hacer que no necesite que alguien los vigile o alguien les obligue, sino que este proceso afectivo va a hacer que les nazca el poder colaborar con la comunidad. Por eso la importancia del tequio, el tequio escolar inclusive. El amor a la comunidad y el sentido de ser útil a los demás hace crecer la autoestima individual. Y a través de una gran constelación de afectos, incluyendo especialmente una mayor afectividad en los hogares, en las parejas, en los centros de trabajo y en las comunidades, que se puede proyectar hacia toda la especie humana a través de este proceso afectivo que va generando organización, disciplina, pero no una disciplina impuesta, no una organización impuesta, sino una organización donde las personas deseen, quieran colaborar. Y no quieran colaborar a veces y a veces no, sino quieran colaborar de manera consistente y hacer equipos de todo tipo, de trabajo, políticos, comunitarios, familiares, que puedan ser consolidados, ¿no? Y desde esa perspectiva estamos convocando precisamente a la Sociedad del Afecto. Ya hay un grupo grande de promotores de la Sociedad del Afecto en México, ya hay un grupo grande de promotores de Sociedad del Afecto en Brasil, y están en ciernes de consolidarse grupos de promotores de la Sociedad del Afecto en Argentina, en Chile, en Perú, en Colombia, en Ecuador, perdón, en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en Costa Rica. Imagínense esta coordinación a nivel latinoamericano de promotores de la Sociedad del Afecto, y desde luego después podemos empezar a ver, o no después, sino en cuanto sea posible, con países europeos y asiáticos, africanos. Entonces puede hacerse una cosa muy interesante. Cada persona en esta Sociedad del Afecto desarrollará al máximo su propia individualidad, integrando al pueblo en su identidad personal, a las comunidades. Percibirá a la comunidad como plataforma que le impulsa y promueve el mayor desarrollo y la mayor felicidad de cada uno de sus integrantes. Tercero, la mayor cooperación y cohesión propiciará más grandes posibilidades organizativas que disminuirán progresivamente la necesidad de dedicarse a trabajos que no sean lúdicos, o sea, que no sean divertidos, hasta que desaparezcan del todo. Y cuarto, la comunidad tendrá que monitorear y asesorar las labores que se realicen, pues para evitar el desperdicio, porque va a haber una sobreproducción. Si todo el mundo está entusiasmado en hacer cosas interesantes y colaborar, va a haber sobreproducción. Entonces, pues ya cuando empiece a verse la sobreproducción, haya riqueza para todos, hay que disminuir, evitar el desperdicio y sobre todo hay que cuidar que no haya afectación a la naturaleza por excesos productivos o incluso en el proceso propio de producción. Y pues ese es el tema que queríamos comentar con ustedes el día de hoy. Aquí están los teléfonos de AMAPSI en la Ciudad de México, les falta el 55. Si quieren contactarnos, pues está la página de AMAPSI y el correo de AMAPSI, info@amapsi.org. Muchas gracias por estar atentos en esta charla del día de hoy y pues podemos conversar algunas cosas. Si ustedes tienen algunos comentarios, algunas preguntas,
con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctor Marco. Si alguien de ustedes quisiera hacer un comentario, pregunta en micrófono abierto, adelante, está el espacio. Y pues, Sí, o si no, anótalo en el chat. Ah, sí, está Gerardo. Adelante, Gerardo. yo soy Gerson, o no sé si hay Gerardo. Gerson. Ya, No, es que levantó la también mano. levantó la mano Gerardo. Ya, Bueno, perfecto. Si desea Gerardo, no hay problema. adelante, Gerardo. Perfecto, muchas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, durante la, durante la charla, pues el doctor comentó que él le hacía la pregunta a las personas sobre quiénes eran ellos. Cuando a usted le hacen esa pregunta, doctor, ¿qué es lo que usted suele responder? Bueno, pues es muy buena pregunta. Sí. Entonces, pues nosotros tenemos, dependiendo del contexto, un poquito puede ser, porque por ejemplo tenemos una hoja de vida que le llamamos, ¿no? Y entonces ahí ya viene, pues que soy una persona con determinada preparación, ¿no? Que estudié licenciatura en psicología, que hice la maestría y el doctorado en filosofía, que entonces es como la parte académica. Si me preguntan quién soy, para una cuestión académica, probablemente diga eso, para una cuestión. Si me preguntan en el ámbito político, pues también tengo una trayectoria política, ¿no? Yo participé en el Partido Mexicano de los Trabajadores y hemos hecho, participé mucho en el Sindicato de Trabajadores de la UNAM, ¿no? En los años 80 y después he estado participando mucho en movimientos autogestivos y actualmente participo en el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano y este año empezamos a desarrollar el proyecto Sociedad del Afecto. Entonces soy una persona participativa y pienso que soy una persona que contribuye y propone cosas que pienso que son interesantes, ¿no? En síntesis, eso puede ser. Y si me preguntan, pues unos vecinos o así en el ámbito más social, más familiar, pues puedo decir que soy el esposo de la maestra Rosario Monroy, ¿verdad? Que tengo 5 hijos, entonces dependiendo un poquito de eso. Pero sí, hay un instrumento que tenemos que se llama así, ¿quién soy yo? Se llama. Y entonces ese instrumento no te dice contexto, sino en el contexto abstracto, ¿quién eres? Y entonces ahí sí habría que ver qué respondería, qué he respondido yo, ¿no? Y bueno, la parte profesional científica es una de las partes importantes. Probablemente empezaría por eso, ¿no? Soy un científico, soy un profesional, ¿verdad? Tengo una familia que me agrada, y mencionaría mi familia, y aparte doy clases en la UNAM, podría tener un orden. Lo que sí es interesante de ese instrumento que tenemos es la secuencia que tú mismo le das, porque es la valoración que tú le estás dando a los diferentes aspectos de los roles en que participas. Y luego ya se ve en ese instrumento qué tan satisfecho estás con ese rol como papá, como hijo, como esposo, como profesionista, como científico, como político, ¿no? Por ejemplo, en mi rol como científico, la verdad estoy bastante satisfecho como profesionista, pero como político, pues yo quisiera un poco más, ¿no? Quisiera, o sea, no político en el sentido partidista, que no, eso hemos visto que no funciona bien, que divide, pero sí político en el sentido aristotélico, de la búsqueda de la felicidad para todos, de la búsqueda de la felicidad para la comunidad, ¿no? Eso sí me gustaría tener más éxito. Siento que podemos hacer más cosas y sí a veces me inquieta un poco pensar, oye, pues si estas, por ejemplo, pensemos que los invito a todos ustedes a ser promotores de la sociedad del afecto y de los 61 que están ahorita, pues 4 o 5 dicen, no, yo sí quiero participar en eso. Digo, ¿por qué no los 61, ¿no? ¿Qué falta? Y lo estoy estudiando, ¿no? Lo estoy estudiando para que todo el mundo podamos participar en esto que llamamos la orquesta social. Afortunadamente tampoco es tan limitado, digo, pero sí me gustaría un poco más disciplina, más disposición en decir, vamos a trabajar por nuestra comunidad y poder contrarrestar la otra fuerza que es como cada quien para sí mismo, cada quien solamente para su familia, y en ese cada quien para sí mismo y cada quien para su familia, como no lograr esta gran orquesta social que nos haría grandiosa la vida a todos. Pues esa sería mi respuesta. Ok, muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias por su respuesta. Adelante, Gerson, que por cierto nos visita de Perú.
Gracias. Adelante, Gerson. Muchas gracias. Bueno, primero, siempre es un gusto poder escuchar al maestro Murueta. Desde Perú, de verdad, siempre es un gusto escucharlo. Yo quería consultarle, mencionó a Foucault, y justamente uno de los aportes de Foucault, que es bien interesante, es que el concepto de verdad viene o lo parte de un grupo dominante, ¿no? Entonces, esto también se podría relacionar con el tema de identidad y amor, ¿no? Que tal vez, o sea, la idea que nosotros tenemos de identidad y de amor está parametrado por ciertos conceptos de grupos dominantes, que justamente Foucault lo llamaba la sociedad disciplinaria, pero ahora ya estamos hablando de una sociedad de autorrendimiento, ¿no? Que todo tiene que estar relacionado a producir o tal vez a ser súper pragmáticos, ¿no? Es por eso que también podría ocasionar muchos malestares psicológicos como los hay, ¿no? En el caso de usted, maestro, y justamente la sociedad del afecto creo que es una gran postura y alternativa, pero ¿qué cosas concretas podríamos hacer referente a esto que le mencioné de Foucault? Sí, es muy importante la pregunta, Gerson, y valoro mucho que estés aquí desde Perú, y contar con tu amistad también, Gerson. Ya hemos compartido varios espacios y me alegra mucho eso. Justamente ahí un poco Gramsci nos dice algo interesante. Gramsci habló de los intelectuales orgánicos y mucha gente interpreta a los intelectuales orgánicos como los que dan los conceptos y la forma de pensar para las clases dominantes. Pero Gramsci dice que los intelectuales orgánicos te pueden ser tanto para la clase dominante como para las clases subalternas. Entonces, algo que creo que falta mucho en América Latina y que creo que lo estamos impulsando con este movimiento que estamos haciendo en la sociedad del afecto, es generar conceptos que permitan otra mirada, otras miradas. Para la forma de romper la hegemonía no solamente es como pensaría, un poco pareciera pensar Marx, en cuestionar lo hegemónico, develar como piensan los de las representaciones sociales, develar la cultura, hacer ver un poco el Foucault, ese es el papel que tiene, denunciar la dominación, denunciar la manipulación, pero para realmente contrarrestar la manipulación y la dominación hay que generar puntos de referencia alternativos, conceptos alternativos, en tal manera que yo tengo por ahí un videíto que se llama Transformación de la Identidad Colectiva, y el poder estar develando y develando a los dominantes es una manera de mantenerlos en el centro, paradójicamente. Entonces, yo creo que la crítica al sistema dominante debiera ser, sí plantearla, pero no hacerlo prioritario, porque si no los pones en el centro y contribuyes a su consolidación. Entonces, creo que parte de lo que estamos haciendo con promotores de la sociedad del afecto es integremos, dediquemos nuestras energías a construir y no pidamos permiso. En el caso de México, tú sabes que tenemos ya un proyecto constitucional. Y bueno, podría darse el caso, es una utopía todavía, de que podamos hacer un cambio social si hay una adhesión significativa y no, las cosas parece que van hacia allá, a un nuevo proyecto constitucional, y en lugar de estar cuestionando a los que no son, decir, pues las cosas ahora van a ser de esta manera. Este principio lo hemos aplicado ya en parejas, lo hemos aplicado en familias, lo hemos aplicado en grupos de trabajo, en instituciones y en organizaciones gremiales, por ejemplo, de los psicólogos, y está funcionando súper bien, ¿no? Antes de que existieran las organizaciones latinoamericanas de psicología, incluso la MAPSI en el caso de México, había otras organizaciones mucho más occidentalistas, y alguien pudiera estar cuestionando esas organizaciones occidentalistas de psicólogos, y nosotros lo que decimos, no, pues ¿para qué lo vamos a estar cuestionando como punto central? Los podemos cuestionar como una cosa de que sí, pero sobre todo hay que dedicar a construir una nueva posibilidad. Y lo estamos haciendo, y esto es un poder. Hemos publicado más libros que muchas universidades por parte de AMAPSI. Es decir, hemos podido hacer, tenemos un poder, tenemos convocatoria, tenemos presencia, tenemos conceptos, tenemos organización, tenemos una sistematicidad. Y eso, si lo llevamos, si se pudiera hacer crecer, teóricamente, por lo menos todavía no tenemos la experiencia a nivel político, social. Hay una experiencia en México parecida, que es el municipio de Cherán, que les recomiendo que lo investiguen,
y hay otros municipios que están siguiendo esto, de que de repente en Cherán dijeron, ya no queremos aquí los partidos políticos, nada, ahora es el pueblo organizado. Y han tenido menos conflictos que cuando había partidos políticos, que los partidos van y quieren votos unos y otros y se están caloneando las conciencias de la población para que odien al otro y se vayan conmigo. ¿Sí? Y en cambio, si no hay partidos, pues la gente dice, pues vamos a tratarnos de poner de acuerdo y tienen más posibilidades de ponerse de acuerdo. Y entonces han hecho cosas maravillosas ahí en Cherán de tipo ecológico, de tipo organizativo, de tipo de desarrollo social, de desarrollo cultural, desarrollo económico, y son un municipio pequeñito. Entonces eso con una conceptualización como la que estamos planteando puede ser de mucha mayor potencia, y por eso lo estamos planteando para México, para América Latina y para el mundo. Pensamos que podemos tener una humanidad de mucha plenitud, de mucha riqueza y sin dañar a la naturaleza. Entonces, pues estamos haciendo cosas en ese sentido. No queremos, no quiero yo que se vea como algo que necesariamente va a ser así. Es un proyecto. Estamos recogiendo las experiencias históricas, la filosofía, las ciencias para este proyecto y no es, o sea, lo más probable es que pueda funcionar. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Un cordial saludo de un promotor del afecto desde Perú. Muchas gracias. Un Ya está gusto. en Perú. Muchas gracias, Gerson. En Facebook tuvimos 60 personas que nos estuvieron escuchando. En este momento hay 38, pero Yubaine, Valverde, Alondra Ochoa y Nancy Maldonado quieren integrarse a la Sociedad del Afecto. Si puedes comentar la manera en que se pueden conectar, aunque ya les estoy pidiendo su número de teléfono. Sí, pues hay 3 referencias para la Sociedad del Afecto. Uno es un grupo de WhatsApp, que ahí surgió el grupo de promotores de la Sociedad del Afecto. Surgió en enero de este año. Yo puse, ¿te gustaría ser promotor de la Sociedad del Afecto? Y hasta ahorita más de 500 personas han dicho que sí. Hay más de 500 personas en el grupo de WhatsApp, perdón, de Facebook. Nada más que yo me enfermé de COVID en febrero y marzo, y más o menos pude volver a retomar actividades en realidad hasta junio. Entonces hemos ya hecho actividades de promotores de la Sociedad del Afecto de junio para acá y pues van bastante interesante. El próximo sábado tenemos el primer festival de poesía y Sociedad del Afecto. En noviembre tendremos teatro y Sociedad del Afecto. En diciembre fotografía y Sociedad del Afecto. En enero canto y Sociedad del Afecto. Febrero narrativa y Sociedad del Afecto. Marzo es cine y Sociedad del Afecto. En abril es danza y Sociedad del Afecto. Luego sigue música y Sociedad del Afecto y arquitectura y Sociedad del Afecto. Pintura y Sociedad del Afecto y luego arquitectura y Sociedad del Afecto. Eso en una línea, ¿no? Y en Brasil están haciendo otras cosas muy interesantes. Entonces aquí Lorena Isabel ya está diciendo que también podría interesarle. Entonces, primero es meterse al grupo de Facebook. Segundo, darnos su WhatsApp y hay un grupo de WhatsApp de Sociedad del Afecto Internacional. Y tercero, hay una página, un sitio web que también todavía no está acabado, acaba de iniciar hace un mes, más o menos, el sitio web, y están ahí ya todos los documentos. El sitio web se llama así, Sociedad del Afecto, todojunto.org. Sí, Gabriela Fuentes comenta, me interesa ser promotora del afecto y me gustaría saber si podrían mostrar esta postura a un grupo de trabajo. Claro que sí, por ahí está ya la presentación del proyecto de Sociedad del Afecto en PowerPoint y se las podemos mandar, y ya sea que nos inviten o que vaya alguna de las personas que tienen un poquito más ya de familiaridad, y si no, con el PowerPoint, que está bien clarito cuál es el proyecto, y desde luego podemos dar muchas charlas por Zoom o ir en algunos espacios a poder conversar sobre estos temas. Pues es algo a lo que nos estamos dedicando, ¿no? Cito Pardavé comenta cómo me podría integrar a la Sociedad del Afecto y bueno, ya tenemos un número, nos vamos a poner en contacto con él para integrarlo. Lo mismo Rosy Estrada quiere ser promotora de la Sociedad del Afecto. Entonces lo vamos a integrar. Miguel Ángel Mújica también, ¿no? Sí. Miguel Ángel, ¿cómo puedo estar en el grupo de WhatsApp de la Sociedad del Afecto? Si gustas, quienes quieran dejar su número
de celular y nosotros los integramos al grupo. También ya Lorena Isabel ya lo dejó aquí, Gabriela Fuentes, también Miguel Ángel, si gustas dejar tu número de celular también. Hay una pregunta con relación a lo de la identidad. Si si la dilución de los vínculos con otros, pero al mismo tiempo del vínculo de sí mismo, no está presente, si se vuelve una estrategia hablar de sí mismo, si esto es lo que le puede ayudar a una persona a consolidar su identidad. Sí, el compartir, pero no solamente debería hablarlo con otra persona solamente o sola, sino que la idea es que pudiera hablar de sí mismo con los dos grupos, por lo menos grupo primario, tener su mancuerna afectiva, su grupo primario, familiar, su familia, y su grupo secundario, por lo menos. Y que pudiera conversar con ellos de diferentes cosas, entre ellos, entre otras cosas, de su propia historia. Y en segundo lugar, si pudiera también recibir, que también sería parte del consolidar su propia identidad, ser receptivo a las historias de los otros. Porque en la integración de las historias de los otros, la propia identidad cobra mayor claridad también. El poder entender las vivencias de otro es una forma de que la persona también desarrolle su propia identidad. Todo esto lo trabaja también así, Levinas y algunos otros autores, esto de la identidad y la contraidentidad del diálogo con nosotros como forma de identificarse a sí mismo. En el caso de la teoría de la praxis, vemos la parte afectiva, no solamente el hablar, es decir, mantener vínculos emocionales, mantener intimidad, mantener cercanía, el colaborar y también el sentido de pertenencia, la identidad colectiva y también el poder hacer como elemento fundamental para el desarrollo de la identidad. En caso de personas con psicosis, ¿cómo se podría intervenir desde este punto de vista que maneja la identidad? Sí, pues es lo que decíamos. Bueno, hay por ahí una pregunta de Paulina, mira, ahorita que terminemos Sí. esta. Lo que decíamos de la psicoterapia intensiva es formarle, es el GRUPAT, es el Grupo Profesional de Apoyo Terapéutico. Es la medicina psicológica que hemos ya verificado que funciona con éxito en casos de personas con psicosis, que hasta donde sabemos la psicosis no había sido posible superarla, más o menos tratarla para que no se hiciera más grave, no fuera agresiva, pero las personas que han tenido alucinaciones prolongadamente o delirios no tenían una estrategia, un protocolo terapéutico, y que nosotros ya lo hicimos con la psicoterapia intensiva y el grupo profesional de apoyo terapéutico, que es hacer una familia virtual a través de un grupo de psicólogos preparados y un grupo secundario también virtual con un grupo de psicólogos preparados, por lo menos para un nivel 1 de psicosis que solamente tenga delirios, se trabajaría al menos con 3 psicólogos y podrían ser 5 o 7 o 9 psicólogos para casos de psicosis de mayor alucinación, ¿no? Muchas gracias. La pregunta que comentabas, no la veo. Paulina, que tenía la mano levantada. Perdón. Adelante, Paulina. Un gusto saludarlo, doctor, nuevamente. Sí, hola, Paulina. Ya sabe que soy su fan. Doctor, ¿cómo influyen las redes sociales en una formación positiva en la parte de la identidad? Es decir, ¿cómo pueden las redes sociales, estas famosas ahorita que están como el TikTok, fortalecer o atribuir en la parte de una identidad funcional? Sí, pues es muy buena pregunta también, Paulina. Pues las redes sociales, como sabemos, tienen de todo. Entonces hay cosas bastante contrapuestas para una salud psicológica, pero también pues hay buenas orientaciones. Entre ellas, si esta conferencia le llega a algunas personas, probablemente le pudiera ayudar a su propia identidad, ¿no? Pero, por ejemplo, si la persona tiene algún talento y hace un video de ese talento y lo pone en Facebook y la gente le dice, oye, qué interesante está eso, su grupo de amigos. El Facebook había que cuidarlo para no dejar entrar a cualquier persona. Debería de irse cuidando para que las personas que entren a tu grupo de Facebook, que son, diríamos, tus amigos,
sean personas pues favorables. Y si tienes personas sanas, personas constructivas, personas que quieren hacer cosas interesantes, personas que no tienen mucho problema de envidias y así, en la medida en que te rodees de personas más sanas, eso contribuye a tu identidad. Pero claro, si en tu Facebook hay mucho chisme negativo, mucha crítica insana, muchas groserías, muchas descalificaciones, en lugar de favorecer la identidad, pues van en contra de eso, ¿no? Y sabemos, sobre todo cuando empezó esto del Facebook, y se hacían Facebook por las escuelas y venía el chisme ahí, pues que dañó mucho a algunas jovencitas, a algunos jovencitos, ¿no? Y les dicen cosas terribles, ¿no? Y hay personas que tienen habilidad para embaucar y para manipular. Entonces, sí tendría que ser, ir generando una ética del uso de las redes sociales, creo que a través de lo que tú estás diciendo, una ética para saber qué es lo que sí conviene hacer con las redes sociales, que sí sirve, que sí es valioso, interesante, y que de qué habría que cuidarse. Y así nosotros estamos en la sociedad, en el proyecto Sociedad del Afecto. Uno de los talleres que queremos desarrollar es cómo tener buenos amigos, pero sobre todo, cómo ser un buen amigo, cómo ser alguien de confianza, cómo ser leal, cómo ser una persona que va a atender y que va a ser solidario y a contribuir al bien del otro, ¿no? Está por la situación occidentalista, bueno, no occidentalista, todo lo que ha pasado con el mundo, el individualismo, ha llevado a una depredación muy grande y hay mucha descomposición social, y por eso, pues, este proyecto de Sociedad del Afecto y este tipo de perspectiva que tenemos, no solamente en la teoría de la praxis, sino en la psicología en general, se vuelve cada vez más relevante si podemos contribuir a la salud psicológica. Pues esa sería la respuesta. Hagamos en las redes sociales formas de diseño, ¿no? Materiales que sean favorables a la superación psicológica de las personas. Y es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, tenemos lo de la escuela para padres los viernes. Estamos tratando de contribuir, que los papás vayan tomando otras actitudes hacia sus hijos más sanas. Y así estamos pensando con mis alumnos de la universidad en hacer algunas cosas para jóvenes. Y también en AMAPSI estamos pensando en hacer algo para las mujeres. Y así, si tú, por ejemplo, Paulina, tienes algún ámbito que dices, a mí me interesan, no recuerdo, yo me acuerdo que tenías los niños preescolares, pues trabajemos con los niños preescolares, ¿no? Los papás, Adolescentes. los adolescentes. Me gusta. Entonces hay que hacer proyectos que vayan llenando las redes sociales de cosas interesantes, independientemente de que es buena la idea que a lo mejor la desarrollamos del código de ética. Qué sí conviene y qué qué es bueno, diríamos, en las redes sociales, y de qué habría que cuidarse, ¿no? Gracias. Gracias, doctor. Levantó la mano Aymara. Adelante, Aymara. Hola, buenas noches, Rosario. Buenas noches. noches, doctor. Buenas noches. Esto de la sociedad del afecto es muy interesante y a mí me interesa mucho, sobre todo porque cómo trabajar en poblaciones que están en reclusión, cómo trabajar sociedad del afecto con personas que han cometido un delito y que pues de repente pudieran manifestarse muy resistentes a este tipo de ideología, a este tipo de trabajo, de práctica, mejor dicho. Entonces, ¿cómo podemos hacer, doctor, para trabajar con ellos, sociedad del afecto? Muy interesante también la pregunta. Aymara, se me fue una palabra, dijiste poblaciones que ¿qué? Al principio. Que están en reclusión, en los centros de Que rehabilitación. están en reclusión. Ajá. Sí, pues es muy interesante porque lo que nosotros pensamos de los reclusorios y de las cárceles es que deberían ser sustituidos por hospitales psicológicos forenses, que contigo ya hemos hablado mucho del hospital psicológico, incluso de posibilidad de que tú contribuyas de manera importante para hacer el primer hospital psicológico del mundo. Que yo sepa, no existe un hospital psicológico en el mundo, un lugar donde se trabaje con una persona, con cada persona que esté interna en el hospital, pues se trabaje terapia individual, terapia familiar, terapia grupal, terapia deportiva, terapia ocupacional, terapia recreativa, terapia artística, terapia hasta del descanso, ¿no? De la relajación. Entonces se podrían hacer muchas cosas
en ese hospital psicológico con los casos más extremos de problemática psicológica, entre ellos, digamos, los delincuentes de alta peligrosidad, que obviamente tendría que ser un hospital psicológico forense, en el sentido de que debería tener medidas de seguridad para los psicólogos y para los reos también, ¿no? Pero se pueden hacer cosas para sensibilizar. Y lo mismo, está esta estrategia que hemos comentado de la transformación de la identidad colectiva, porque sí hay gente que si le dice sociedad del afecto se va a reír y va a hacer groserías y así, ¿no? Entonces, el centrarte en los más extremos tendría que ser muy especializado, pero hay que trabajar mucho en la prevención y en los no extremos. De tal manera que la tesis es que si nosotros generamos, por ejemplo, mucho arte, mucho deporte, va a haber quien no haga deporte, pero si le generamos en los municipios ambiente deportivo, ambiente cultural, vamos a pensar que en un municipio hay 1000 personas. Entonces supongamos que con 50 personas empezamos a generar deporte, cultura, eventos interesantes, de todo tipo, ¿no? Puede ser hasta fiestas, con un sentido, pues, sano, ¿verdad? Y entonces vamos a ver que de los 1000, nosotros empezamos trabajando con 50. Bueno, va a haber unos 25 o 50 que a la segunda ocasión que nosotros hagamos algo, al mes y medio que estemos haciendo algo, se van a integrar. Y luego, si ya son 100, pues a los otros 2 meses va a haber otros 50. Y desde luego va a haber el uno que, pues, para poderse integrar, necesitaría por una parte un trabajo especial y quizá para integrarse va a tener que pasar, no sé, 5 años o más tiempo. Pero ya esos 1000, en 5 años, de 900 ya están integrados en una contribución hacia la superación. No tiene que ser a la superación, con que digan voy avanzando 1 milímetro cada día hacia una salud psicológica personal y colectiva, con cada milímetro se va mejorando. Y lo interesante es que ahí sí es como exponencial, porque como el cuento del arroz, ¿no? Si una persona, si te sabes de que el rey iba a dar un premio al que adivinara un acertijo, y cuando uno adivinó el acertijo, le dijo, dime qué quieres y te voy a dar el premio. Me dijo, no, yo nomás quiero, ahí estaba un tablero de ajedrez, ¿no? Creo que era un partido de ajedrez lo que jugaron. Dijo, quiero un arroz por el primer cuadrito, 2 arroces por el segundo cuadrito, 4 arroces por el siguiente, y así que se vaya duplicando con cada cuadrito hasta terminar el tablero de ajedrez. Dijo, ¿nada más eso quieres, arroz? ¿Cuántos granos de arroz? Sí, nada más eso quiero. Entonces el rey ordenó que lo cumplieran el deseo y pues que le dieran el arroz que necesitaba. Y al poco rato llegaron a decirle que ya habían calculado y no alcanzaba todo el arroz que tenían para poder cubrir con eso. Es decir, si se va duplicando, eso es exponencial, eso sí realmente es exponencial, y eso puede ser muy creciente. De hecho, podríamos decir que es una bomba psicológica si logramos esa forma exponencial, y el principio sería ese, empezar a hacer, aunque sean pocos, porque el empezar a hacer, decimos nosotros en AMAPSI, el trabajo convoca, los resultados convocan. Entonces, si tú haces una reunión y invitas para un proyecto el que sea, invitas a 5 o 10 personas, si llegan 2, hay que hacer un producto con esas 2, porque entonces sí, la siguiente llegarán 3 o 4. Y si con esos 5 ahora haces algo, la siguiente llegarán 6 o 7. Pero si no produces, entonces cada vez hay menos entusiasmo. Entonces, más o menos sería la estrategia y centrarse sobre la parte más sana. En lugar de tratar primero a los insanos, lo que nosotros estamos proponiendo es tratar primero con los círculos más sanos, más positivos, más favorables, y estos van a ir haciendo un papel inductivo hacia los círculos exteriores a ellos, ¿no? Muchas gracias, doctor. Sí. Gracias, Rosario. Aymara, muchas gracias, Aymara. Pues sigue habiendo más personas en Facebook y aquí que están en la sala de Zoom que se quieren sumar al proyecto Sociedad del Afecto. Por ejemplo, dice Cecilia Tochi, vive en una ranchería y hay mucha piedra que picar. Mucha piedra, metafóricamente hablando.
Exacto, así es. Ya está, ya tenemos aquí sus números para poderlos incorporar al Es grupo. muy importante ver ahí donde hay mucha piedra que picar que algunas son más suaves que otras. Porque sí me encuentro yo con cierta frecuencia que la gente dice, no, es que si supiera donde yo trabajo, toda la gente es bastante problemática, bastante negativa. Y entonces yo les digo, pero hay unos más negativos que otros. Entonces, elige, les digo yo a mis pacientes que tienen esa circunstancia, elige una persona que sea la menos negativa de todos. Y la eligen. Y con ella realiza una actividad, incluso pues toma un café o conversa un poco con ella, pregúntale un poquito sobre su familia, su historia, conversan un poquito, hagan algún proyecto compartido, aunque sea muy pequeño, como, pues no sé, poner el café en los lunes, ¿no? Tú te pones el café lunes, miércoles y viernes, y yo jueves y viernes, jueves, martes y jueves. Y ya es un proyecto compartido. Entonces eso los vincula a ellos y se produce el efecto inductivo. Al ver que ya estas dos personas de ese trabajo donde todos eran negativos hicieron algo interesante, hay el que sigue en el círculo, digamos, si los jerarquizáramos del menos negativo al más negativo, pues podemos decir el 2 empieza y pones el café. Y al rato invitas al 3 y con el 3 haces pues un intercambio de regalos por el Día de la Amistad o por la Navidad, lo que sea, lo organizan, ¿no? Con el 3. Y entonces se van generando efectos sobre los demás. Y siempre, no hay ninguna persona, aún pensemos que son 20 personas en este grupo negativo, la persona 20, es decir, la más negativa, no deja de tener una parte de sí mismo de sensibilidad, de que quiere lo positivo, aunque esté muy destruido. Si llegáramos al 100% de destrucción, estaría muerto. Entonces, toda persona viva tiene, aunque sea una pequeña ventanita, una pequeña parte de sí mismo que lo conecta con los demás. Si no, la gente se suicida. No puede vivir una persona si no tiene algún sentido de hacer algo positivo. Las personas más extremas las hemos estudiado y se encuentra ese punto mínimo de salud psicológica, de cosas, de algo positivo, y de ahí se construye. Así como esta estrategia es en el grupo de 1 a 20 personas, cada persona, decíamos, es como un colectivo. Entonces, en cada persona hay, vamos a pensar como un grupo de personas y se hace lo mismo. Dentro de cada persona dice, bueno, no tiene este problema, pero tiene este puntito que es favorable. Trabajemos con ese puntito, que se realice, que se expanda, que se desarrolle ese pequeño puntito y entonces eso puede hacer que otros dos puntitos de la misma persona entren en una sinergia favorable y así sucesivamente. Gracias, muy interesante. Yolanda Campos quiere participar. Adelante, Yolanda. Hola, buenas noches. Buenas noches, Buenas Yolanda. noches, Yolanda. Bien, doctor, pues primero saludarlos y comentar que pues es un gusto justamente el poder compartir esta conferencia. Noto, bueno, que hay aportaciones muy interesantes, aspectos, bueno, que se han ido seguramente sumando, ¿no? En cuanto a la teoría de la praxis. Y quería comentar dos puntos. Uno sería la parte de una serie que vi recientemente en Netflix, que justamente nos habla sobre el manejo del poder. Una persona que es millonaria en Estados Unidos y que hace un mal uso de ese poder. Y pues me parece que nos aporta mucho a los psicólogos como para ver lo que no es una persona sana psicológicamente. Y por otro lado, aunarlo con esto que usted comentaba en cuanto a las conferencias que se van a dar, que sería una identificar cómo ser un buen amigo, ¿verdad? Decía. Ayer. Y me parece que también con esta serie podemos ver lo que no es un buen amigo, porque él aparentemente se hacía pasar como muy interesado por las personas, las chicas, como una situación de ayudar económicamente y proponer o promover más bien su crecimiento personal, profesional, orientado hacia donde ellas iban señalando.
pero había al mismo tiempo pues esta parte mala, ¿no? Que era seducirlas y finalmente pues abusar sexualmente de ellas. Ese sería un comentario. Y por otro lado, desde que conocí teoría de la praxis, sé que aunado con estas leyes, sobre todo que, bueno, lo que se comparte crece y se consolida, ¿no? Entonces, si tiene como algún material que nos pudiera sugerir, justamente relacionado con este manejo positivo del lenguaje, porque sabemos que en muchos lugares, muchas personas, muchas familias, jefes en el área laboral, en el área educativa, existe como esta prevalencia del lenguaje, pero ese que lastima, que hiere, que hace que la autoestima de los que están ahí pues disminuya, ¿no? Hablando, por ejemplo, de una relación padre-hijo o padres-hijos, pareciera que los papás a veces piensan, es que le tengo que decir en qué está mal, pues para que lo corrija, ¿no? O es mi deber hacer algo, pero eso se orienta hacia lastimar. Entonces, si usted pudiera como recomendarnos o compartir alguna lectura que tenga que ver mucho con este uso o manejo positivo del lenguaje. Sí, gracias. De ejemplos, voy a empezar por la primera parte de lo que comentaste, Yolanda, de ejemplos de personas que ilustran lo que nos debe ser un ser humano, pues llueve, ¿no? Hay muchísimos. Ahorita nada más abres el periódico del día de hoy y verás que salieron varios con lo de Pandora y otros que están ahí en la corrupción, ¿no? Ya ves que está García Luna y pues hay muchísimos, ¿no? No se diga Trump, y hay, o sea, Hitler como personaje, ¿no? Que lo estudió mucho Erich Fromm en el libro El miedo a la libertad. Entonces hay muchos personajes que ilustran lo que no debiera ser. Hay menos personajes que ilustran lo sano, ¿no? Como podría ser Gandhi, o la próxima semana vamos a hablar aquí del Che Guevara, o de Jesús de Nazaret, o de John Lennon, los grandes personajes que contribuyeron, ¿no? En el caso de México, pues Emiliano Zapata o Benito Juárez, Morelos es un personaje muy, muy importante. José Vasconcelos en su primera etapa es muy importante. Y así, Rulfo, no hay mucha gente. Entonces, hay más, desgraciadamente, los negativos, sobre todo los presentes, hay mucho más negativo. Va en deterioro. Entonces, tenemos que buscar también ejemplos. De hecho, una parte del proyecto social del afecto es hacer entrevistas a personas que inspiren. Entonces, si ustedes mismas se consideren o ustedes conozcan a personas que se les puede entrevistar porque tienen un talento, tienen algo que han hecho que en su vida y que quieren, que es interesante, hay que entrevistarlas y difundirlas y presentarlas. Entonces, una parte de los proyectos es hacer entrevistas a todas las personas. Entrevisté apenas a 2 cineastas muy jóvenes de 16 años que hicieron un corto y que ganaron un concurso de corto de cine. Y por eso estamos invitando también a los poetas, a los músicos, a los científicos a que participen y muestren su conocimiento. Yo quisiera a los que ganaron los 3 primeros lugares de robótica, que son mexicanos, hace como 4 años, en 2015, pues invitarlo, ¿no? La verdad no los he podido contactar y ayudarles a hacer su entrevista en video, y ahora que está el Zoom es mucho más fácil. Y que hicieran giras, ¿no? Por toda la República mostrando sus inventos y todo eso sería maravilloso. Entonces hay que destacar más a las personas que pueden inspirar. Y la segunda pregunta sobre los materiales, pues esta charla que estamos dando el día de hoy está por escrito, por si alguien la quiere leer. Hay muchos textos en mi página murueta.mx y en la MAPSI hay muchos textos que hablan de esto. Entonces, este texto está por escrito. Lo que vieron de las diapositivas pues, es un extracto de ese texto, Identidad, Amor y Poder. Hay otras cosas como el folleto de cómo educar a los niños, donde se habla del diálogo receptivo, ¿no? Y la mayéutica, que son tan importantes.
También en el uso del lenguaje ha habido la contribución importante, sobre todo de Joseph Ball, con el concepto de asertividad. Entonces, el entrenamiento asertivo es una forma de hacer notar que las groserías no son útiles, que las ofensas son contraproducentes en general y que consolidan, ¿no? Cuando alguien dice una grosería o una ofensa, el problema no es un problema moralista, ¿no? De que, ay, no digas groserías, sino cómo su neurosis y lo que está expresando esa grosería se consolida por utilizar ese tipo de palabra, se potencia, se hace más grande. Cuando alguien dice una grosería, en ese momento se enoja un poco más de antes de decirlo. Claro, puede ser una explosión también, pero se va consolidando. Y los otros que han trabajado mucho el tema del lenguaje positivo son tanto los de psicología positiva como los de Albert Ellis, incluso Aaron Beck, ¿no? Las terapias cognitivas tienden a centrarse en el lenguaje, en cambia tu creencia y dicen en lugar de decir tengo que, quiero hacer, ¿no? Tengo que hacer, quiero hacer. En lugar de debo de, puedo, ¿no? Dicen, y así muchas palabras que cambian las ideas irracionales. Y la teoría de la praxis dice, bueno, pero no depende todo solamente del lenguaje. El lenguaje es un elemento. Depende mucho de esto que decíamos, los vínculos afectivos. ¿Tienes un buen grupo primario? ¿Tienes un buen grupo secundario? ¿Estás participando? ¿Estás haciendo cosas que te hacen sentir útil, que te hacen sentir que aportas? Eso es lo que genera más salud. No solamente que dejes de decir groserías. Digo, lo que dejes de decir groserías es un elemento, pero no es lo prioritario. Es casi al revés. Probablemente si tienes una satisfacción y te sientes útil y estás en tu grupo primario, tu grupo secundario, estás contribuyendo, no vas a tener necesidad de decir groserías. Y si no lo haces eso, aunque estudies a Albert Ellis y digas, ya no voy a hacer groserías, como tu vida no está siendo satisfactoria, pues sale la blasfemia, ¿no? Sale la grosería, ¿sí? Entonces, depende más de los estados de ánimo. Por eso nosotros nos centramos más en entender el flujo de las emociones y el lenguaje como un elemento de organización de las emociones, que puede ser para bien o para mal, eso sí, pero no pensar que solamente en el lenguaje está la clave. El lenguaje es un elemento que puede contribuir, ¿sí? Y bueno, hay cine y literatura y artes que pueden ayudar a que la gente esté más sana en todos los sentidos. Gracias, muchas gracias. Arely Pérez dice que cómo puede participar, bueno, además de cómo puede participar, ¿qué puede hacer para contribuir con la sociedad del afecto? Ya comentaste algo, ¿no? Por ejemplo, si conoce a personas que pueden inspirar, entrevistarlas y ya después se puede integrar esa entrevista en la página, ¿no? Que habíamos comentado. Sí, hay 10 niveles de participación. Lo mínimo que podemos hacer es comentarle a otras personas. Así, ¿no? Oye, pues he estado escuchando esto, social afecto, está interesante, dicen que esto y así. Eso es así como el punto 1, ¿no? A la familia, a los amigos, oye, pues estaría bien, habría que saber un poco más, cosas así, ¿no? Ya en el nivel 2, es decir, voy a hacer algo específico, voy a empezar a hacer diapositivas o cartelitos o los voy a distribuir cuando me lleguen, voy a tener mi grupo de contactos al cual les llegue. Y ya en el nivel 10 me voy a saltar para no hacerlos de uno por uno. Nivel 10, estoy trabajando para una coordinación internacional en un proyecto, por ejemplo, de Escuela para Padres a nivel internacional. Bueno, y ya estoy en contacto con amigos de Perú, de Brasil, para ver cómo lo estamos desarrollando en diferentes, o las parejas, ¿no? O esto de las entrevistas que acabas de mencionar, pero ya no lo hago yo, pues ahí a veces o de manera desarticulada, sino ya estoy trabajando, son ya 3 o 5 o 10 personas, somos el grupo de hacer entrevistas y estamos buscando, y si alguien tiene que entrevistarnos, mándenos porque ya tenemos incluso el guión, la forma de hacerlo, todo, y ya sabemos cómo subirlo a YouTube y cómo difundirlo. Entonces, en la sociedad del afecto, en los promotores de la sociedad del afecto, la idea es que no esperes a que alguien te lo diga, ¿no? Sino que desde luego que nos podemos comunicar y retroalimentar y comentar, pero la clave es que cada quien diga, a mí se me ocurre que está buena la idea y yo puedo contribuir con esto. Y lo empiezo a hacer, sin que nadie me dé permiso. Sí, gracias. Bueno, pero antes les podemos enviar los materiales básicos, bases de información, sí, para que entonces con relación a eso puedan plantear algunas cosas. Claro. Adela Gámez dice, siempre se aprende con usted.
Es un Gracias. placer estar en sus conferencias y lo mismo siguen pidiendo entrar al grupo de WhatsApp. Y Sofi Lugo, doctor, excelente conferencia, felicidades. Muchas gracias, Sofía. Gabriela Gutiérrez, posiblemente una de las primeras resistencias para un porcentaje de la población puede ser el haber crecido en un contexto hostil, donde la primera referencia de convivencia es la agresión, violencia o el mal interpretado individualismo, que más bien sería aislamiento. He observado que para algunas personas resulta difícil tan solo relacionarse con el término afecto. También es parte del reto. Sí, es un reto y pues obviamente con las personas más hostiles hay que tener más tacto, hay que tener más habilidades, saber por dónde, cuál es su punto, ¿no? Buscar la ventana de contacto emocional, de contacto afectivo. Hay en las películas, hay muchos puntos, ¿no? De gente que es muy reacia en un momento hasta que llega el punto en que le hacen sentir pues que le vamos a ayudar, ¿no? Que queremos estar bien con esa persona. Y es posible, digo, los más difíciles serían los criminales digamos, el mocha orejas, ¿no? De los criminales seriales que ya no tienen casi nada de sensibilidad, ven a sus víctimas como objetos inertes o hasta disfrutan de victimizar al otro. Obviamente requieren ahí un trabajo especializado. No le recomendaría a una persona que no tuviera experiencia psicoterapéutica y una formación especializada tratar de trabajar estos temas con alguien como un criminal, digamos, serial, ¿no? Es algo difícil y hay riesgos, desde luego. Entonces, pero sí se puede empezar. Tenemos tecnologías, por ejemplo, para ayudar a una persona a diluir un enojo o para ayudar a una persona a realizar un poco sus talentos, descubrir sus talentos. Lo importante es que lo busquemos. Toda la gente tiene talentos. Entonces hay que buscarle cuál es su talento y eso potenciarlo, hacer lo que se realice. Y desde luego es todo un sistema, un proyecto sistema, ¿no? Si les repito un poco, si hacemos ya poesía por acá, cine, pintura, música, danza, esa persona pensemos que está por ahí, de reojo ve por allá que está la danza y acá ve que van los pintores y allá está la poesía. Digamos, un día ve una cosa, los 2 o 3 días o la semana siguiente otra cosa, y ve que allá están haciendo deporte y llegan, o sea, se genera un ambiente y eso es lo más potente, porque sin ese ambiente, si trabajas con las personas, pues hay, como decíamos con lo de las redes sociales, si tiene 25 influencias negativas y una pequeña fuerza positiva favorable a la sociedad del afecto, pues a lo mejor vence lo negativo. El caso es una estrategia psicológica, pero de ir superando, de vencer, digamos, a la neurosis y a la psicosis a través de un conjunto de herramientas que nos pueden hacer más poderosos en ese sentido. Gracias. Graciela Lectoforum. Gracias, doctor, por aportarnos tus conocimientos. Un abrazo. Un abrazo para Chela también. Ella enseñó, Chela es la creadora de la vacuna contra la violencia, que es esta idea también, que ya se la tomamos. Para que no sabe Chela, le voy a decir ahorita, que ya hicimos vacuna contra el enojo, con el mismo principio. Les pone una pulsera y ahora vi en sus fotos de Chela que ya se viste de enfermera para vacunar en plazas públicas contra la violencia y pone su banner, pues su lona donde dice vacúnate contra la violencia y entonces tienen ahí y ya les ponen su pulsera y se vacunan y aparte nosotros hicimos, creo, no sé si Chela que hay un documento que firman, ¿no? De que se comprometen a no ser violentos. Pero Chela es una gran persona en ese sentido, tiene muchísima iniciativa y es una artista, ella canta, entonces imagínense todo lo que genera. La vamos a entrevistar un día de estos a Chela, sí. Toda su vocación. Así es. A ver si se deja, porque eso sí no le gusta mucho la cámara, pero esperemos que un día la convenzamos. Sí, muy bien, Porchela. Magdalena Abreu, ya nos deja su número para ser integrante de la Sociedad del Afecto, esperando poder participar satisfactoriamente en este Bienvenida, Magdalena, sí. Dice que se escucha muy interesante. Yadi Nápoles, muchas gracias, doctor, por compartir este tema. Saludos. Gracias, Yadi. Parece que son todos los comentarios y pues bastantes personas.
con el deseo de integrarse a la sociedad del afecto. Ya dejaron sus números y bueno, pues abrimos nuestros micrófonos, por favor, para dar un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gracias, Marco. Sí, gracias. Gracias, los esperamos. Ahí está Gina. Hola, Gina. Buenas noches. Saludos, gracias. Saludos. Gracias a ustedes, gracias a todos los que estuvieron presentes en Facebook y aquí en el show. Gracias, Betty. Gina, mi Muchas hermana gracias a desde nuestros Acapulco. amigos de Facebook y los Lea. esperamos Gracias. la próxima semana, el próximo lunes, con un tema muy interesante. No se lo pueden perder porque van a estar con nosotros el doctor Mario Flores, el doctor Edgar Barrero, doctor Eduardo Vieira y el doctor Manuel Calviño, de Cuba, de Chile, de Uruguay y por supuesto de Colombia y por supuesto de México, el doctor Marco Eduardo Murueta, el Che Guevara y la psicología latinoamericana, porque estaremos festejando el Día de la Psicología Latinoamericana. Los esperamos, inviten a quienes ustedes quieran para acompañarnos. Estará muy interesante el evento. Muchas gracias por estar y muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, Betty, buenas noches. Buenas noches, gracias. Betty, gracias. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, Betty. Felicidades. Patricia, Pati Hurtado, muchas gracias por estar. Yadi, Giovanna, Yolanda. Janet, Nancy,